probable que muchos de ustedes hayan escuchado que esta semana se concretó lo que fue lo que ha sido la inversión más grande de la historia de UTE, 500 millones de dólares. Y habrán escuchado de la inauguración de una nueva planta de ciclo combinado, Punta del Tigre B, que va a reducir el gasto de combustible para la generación de energía eléctrica. Más allá de eso, y si nos pusiéramos a buscar información y a leer, podríamos remotamente intentar explicarlo. Pero qué mejor que pedirle al ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, que nos acompañe unos minutos y de paso en estos primeros minutos saque su condición de docente, además también para intentar entender de qué se trata. Ingeniero, buen día, gracias por atendernos. Buen día, un saludo para usted y para toda la audiencia. Muchas gracias por eso de que capaz que soy capaz, valga la redundancia, de explicar qué es un ciclo combinado, apelando a mi condición de docente, ¿no? No, yo creo que lo va a hacer y 10 veces mejor que nosotros. Por eso compartimos estos minutos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una planta de generación o mejor dicho, una planta combinada? Porque el adjetivo puede confundirse, es decir, ¿de qué estamos hablando? Bien, esto me motivó mucho porque hace una semana cuando vi que venía la inauguración y hay una confusión generalizada, ¿qué es un ciclo combinado? Incluso hice una presentación que está colgada ahí en la página web de UTE, intentó ser didáctica, muy simplificada, pero que creo que fue un aporte para el que quiera profundizar más, pero básicamente... Es muy clara, la hemos leído nosotros, así que el que quiera entrar, pero lo escuchamos con atención. Pero básicamente las plantas térmicas son plantas de generación a partir de combustible fósil. Tenemos varios combustibles fósiles. Los que hemos usado en Uruguay ha sido el fuel oil, el gasoil y el gas natural. Las máquinas en general pueden ser de varios combustibles. De hecho, esta central de ciclo combinado que compramos es como la que teníamos también en Punta del Tigre A, la que se hizo en el 2007-2009, son bicombustibles, o sea, funcionan con gasoil o con gas. Pero eso no tiene nada que ver con el adjetivo combinado. El tema de llamarse de ciclo combinado es en contraposición a las de ciclo abierto o ciclo simple, que son todas las que teníamos hasta ahora en Uruguay, que son máquinas que, bueno, le entra el combustible fósil, en la turbina, digamos, genera la expansión que hace que se mueva la turbina, y eso mueve un generador eléctrico. Eso después genera humos calientes en la chimenea que se van a la atmósfera. Si uno aprovecha el calor de esos humos calientes, y con esos humos calientes, y sin combustible adicional, genera vapor, y con ese vapor mueve otra turbina de vapor, valga la redundancia, que, bueno, es parecida a la de ciclo de combustible fósil, pero bueno, la expansión del gas y el empuje del gas mueve una turbina de vapor, eso mueve un generador y genera más energía eléctrica. En el caso de Uruguay tenemos, el ciclo combinado nuestro tiene 2 turbinas de ciclo abierto, o sea, 2 turbinas de gas, de combustible fósil. Se aprovecha el calor de las chimeneas de esas 2 turbinas para generar vapor, para mover una tercer turbina de tamaño más o menos equivalente a las anteriores. Por tanto, generamos un 50% más de energía con el mismo combustible que estamos gastando en las 2 máquinas anteriores. Por tanto, es mucho más eficiente. Es la primera vez que tenemos en Uruguay una máquina térmica eficiente. Es increíble cómo todo ese calor, debe haber sido así en el mundo entero, hasta que se decidió aprovechar ese calor extremo que salía hacia la atmósfera. Y sí, eso es lo que vemos todos los días. Los autos de explosión de combustión, uno toca el capó y se quema, ¿no? O sea, y si mete la mano en el motor, ni le cuento. Eso es la evidencia de que hace 100 y pico de años que venimos destruyendo el petróleo que teníamos enterrado en la tierra, y más o menos básicamente casi el 60% de la energía que tiene ese petróleo lo estamos destruyendo en los motores de explosión. Son máquinas ineficientes. El ciclo Carnot o los ciclos de combustión de combustible fósil son inherentemente ineficientes y son realmente un desastre. Por tanto, todo el aprovechamiento que uno puede tener de eso está bueno. Estaría buenísimo poder aprovechar el calor de los autos de combustible fósil para calefaccionar. Lo que pasa es que es incompatible, ¿no? Imagínense andar llevando tanques de agua para ir calentando el agua, y cuando llega a su casa mete el tanque para dentro de la casa, o alguna locura como esa. Totalmente inviable. Hábleme de la potencia generada y aterrícemelo, porque la planta, hay una inversión allí de 500 millones de dólares, lo que uno supone que la energía generada es importante.
Pero básicamente lo que tenemos son que las dos turbinas de gas son de 175 megavatios, la tercera turbina, la de vapor, es de 190 megavatios, por tanto totaliza 540 megavatios. Para tener una idea de tamaños de cosas, en potencia estamos hablando, 540 megavatios es el tamaño de la central. El pico de demanda, cuando la demanda está al máximo en Uruguay, es del orden de 2121, fue el máximo del verano pasado. Así que es del orden de 2100 megavatios. Así que estamos hablando de una máquina que es capaz de, si tuviéramos que suministrar el momento del máximo, es capaz de dar la cuarta parte del pico máximo. Eso es un tamaño importante. No es toda la térmica que necesitamos. De hecho, tenemos más térmica como respaldo y tenemos también Punta del Tigre A, la que teníamos ahí al ladito, que hoy tiene algo así como 340 megavatios instalados ahí al ladito. Esas son de ciclo abierto, son más ineficientes. Y de las más antiguas, la Central Valle sigue en la manga siempre. No, la Central Valle en forma calladita, la fuimos sacando de servicio, ya hace 3 o 4 años que ya no están más en servicio. Sacamos 250 megavatios de la Central Valle, la sacamos, estaban todas atadas con alambre, ya no daban para más. Menos mal que me dijo en forma calladita, si no había quedado como un ignorante yo. No, claro, no, pero fue en silencio, digamos. Y esos eran 250 megavatios. De vuelta, para tener idea, fíjese que tiramos a la basura 250 megavatios e instalamos algo del doble de tamaño, porque bueno, el sistema eléctrico son máquinas de respaldo. Hay que entender que son máquinas que, si uno mira los números, estos últimos años hemos generado básicamente con energías renovables, y las térmicas se han prendido en promedio un 2% en el año 2018, 2017. Eso es nuestra nueva matriz, en la cual nosotros necesitamos las térmicas, pero para que estén ahí, que sean máquinas muy buenas desde el punto de vista de confiables, porque las necesitamos en situaciones, si se quiere, hasta de emergencia, o situaciones que se puedan dar de alta sequía. Entonces ahí uno, evidentemente, las prevé más de lo que estaba previsto, pero esos siempre son números que están absolutamente acotados, porque, bueno, nuestra matriz ahora es una matriz mucho más resiliente, mucho más robusta ante las situaciones de sequía o situaciones de petróleo caro, porque básicamente ese 2% que hoy tenemos combustible fósil, a lo sumo serán un 8%, 10% lo que tengamos que prender en una situación extrema de sequía. Entonces ahí... Sí. Jorge le habla, Jorge Gatti, porque no lo había saludado tampoco. Sí, y tenemos voces parecidas. En general entiendo el concepto que esto es reserva porque, bueno, hemos llegado a tener momentos en los que casi el 100% o el 100% de la generación ha sido o hidráulico, o eólico, o biomasa. Pero Uruguay está exportando bastante energía. ¿Este tipo de plantas es rentable prenderlas para exportar o esto solamente como reserva? Es decir, si ustedes tomaron la decisión de prenderlas porque Argentina necesita más energía o Brasil precisa más energía, ¿numéricamente es viable o esto solo sirve como reserva? No, es viable. Fíjese que para los valores que estamos consiguiendo gas fuera del invierno en este momento, podríamos estar generando con un variable de 40. Quiere decir que a partir de 40 empiezo a ganar. Claro. Si le empiezo a vender energía. Y bueno, y estamos hablando de $40 que el gigavatio en realidad. $40 el megavatio hora. O sea, es un megavatio durante toda una hora. Eso, los megavatios son potencia. Cuando lo multiplicamos por tiempo da energía. Sí. Bien. Entonces, estamos en muy buenas condiciones porque, evidentemente, si no hubiera alguna posibilidad de gas, ya el número es un 50% más, estaríamos 60, 65, 70. ¿Cómo son los precios en la escala? Lo más barato es la represa, digo, lo hidráulico. Es que depende, digamos, el valor del agua se valoriza justamente según el costo de oportunidad. Entonces uno optimiza el sistema y ve en qué momento usar el agua. Y al final del día determina dando un valor al agua. Entonces el valor del agua depende un poco de lo que esté pasando en el resto. Eso en la de Río Negro, pero en la del Río Uruguay hay que circular de corrido. Pero por ejemplo... No, pero lo mismo, porque igual también tiene una cierta capacidad del MASE, digamos. Pero promedio. La de hidroeléctrica, ¿cuánto sale generarla? Es que es difícil. La hidroeléctrica... Básicamente yo lo que le puedo decir es cuál es el valor promedio de generación del Uruguay, que anda por el orden de los $50. Claro. Eso es el valor promedio en el año. Eso es tomando todas y haciendo un paquete. Claro, porque es que es muy variable. Incluso el costo del agua es variable en el día. No es lo mismo
a una hora que otra hora, y lo mismo la térmica. Es un sistema complejo, pero básicamente uno está haciendo en todo momento está haciendo lo que se llama una programación dinámica estocástica. Fíjense, la palabra ya es horrible, pero básicamente uno está evaluando cada molécula de agua, si conviene gastarla ahora o gastarla entre un mes, entre 2 meses y guardarla en las represas. Lo que sí tiene precio... Es una programación, una optimización. Claro, lo que sí tiene precio es biomasa y eólica, porque eso se compra. La eólica anda en 70. Sí, depende del modelo, pero básicamente hoy tenemos un modelo en el cual el que ha planificado es el Estado, establece básicamente cuáles son la cantidad de cosas que hay que instalar y hace contratos de compra de energía o propiamente UTE instala y tiene también generación. Ahí no hay ningún contrato, es un autocontrato si se quiere. Pero yo lo que estoy tratando de situarme es en qué rango se encuentra esta nueva planta, si es medio barata, medio cara. Es decir, dejo del lado del agua porque no lo entendí. Pero por ejemplo, la eólica y la biomasa, ¿cuánto salen? Hoy estamos en los contratos que tenemos firmados, andan básicamente, si uno ve los contratos en promedio de biomasa, eólica y fotovoltaica, perdón, los 3 contratos andan en el orden de los $70. 70. O sea que esta es barata, en realidad es un buen precio, 40. Pero claro, depende que tengamos gas, que el gas es interrumpible, en invierno no hay, entonces, y en una situación de sequía menos, entonces en realidad el problema con estas cosas es que tienen una volatilidad muy grande. No hay nada que sea muy firme. Es firme, evidentemente, la eólica es firme, la fotovoltaica es firme, la biomasa es bastante firme porque está asociada a procesos productivos, ya sea la planta de celulosa, etcétera. Bueno, el combustible fósil depende de la variabilidad del petróleo o del gas, entonces uno tiene un mix de cosas y al final te termina dando un resultado anual en función de cada una, y incluso hay estacionalidades, no es lo mismo primavera que invierno, que verano, que otoño, son diferentes recursos que tenemos en cada momento y vamos haciendo un balance para ir tratando de tener el mínimo costo, ¿no? 2 o 3 preguntitas más, en parte lo contestó, pero el gas natural llega por el famoso gasoducto Cruz del Sur, digo famoso porque se esperaba otra cosa y después la situación, y usted dijo a veces hay, a veces no hay, ¿cómo es eso? Y bueno, porque básicamente el gas que se está recibiendo en la zona en este momento, en invierno Argentina le falta gas, o sea que no tiene para exportar normalmente. Y el resto del año hay más gas. Y de hecho estamos consiguiendo fuera de los 4 meses, básicamente de invierno, se puede conseguir gas. Eso depende muchísimo de que se haga la extracción del petróleo. Y eso depende muchísimo que se hagan inversiones en vaca muerta. Esa es básicamente la ecuación. Entonces, como eso es algo que dependiendo un poco de las expectativas avanza más rápido, más despacio, es un recurso que está ahí, que yo creo que a futuro va a seguir habiendo gas en la región, pero va a depender mucho de que se hagan las inversiones para sacar ese gas. Entonces, es una cosa que hoy nadie podría, yo no recomendaría a nadie que hiciera un negocio diciendo de ahora en más va a haber gas y esto funciona, porque primero no es así y además en invierno el consumo de gas de Argentina hace que haya una situación de congestión incluso de los gasoductos que tienen, etcétera, que no habría gas para poder traer a Uruguay y exportar energía. Entonces es un recurso, digamos, que está ahí, cada vez que podemos lo aprovechamos, pero nadie podría garantizar un abastecimiento de un sistema eléctrico en Uruguay a partir del gas de Argentina, ¿no? Seguro, sí se pensó cuando se construyeron los gasoductos, pero bueno, eso fue a comienzos de los 90. Y lo otro que quiero preguntarle, muchas veces hemos hablado con usted y nos dice, estamos manejando las reservas del Río Negro para cuando se necesiten, es decir, se administraba el agua, o se administra el agua. Ahora con la llegada de UPM2, en algún momento hemos leído que precisa agua, precisa caudal el río. ¿Eso cuánto les cambia la ecuación de poder guardar el agua o siempre tienen que estar suministrando? ¿Cómo es el acuerdo? ¿Cómo es el arreglo? Mire, básicamente la que establece los criterios medioambientales y de caudales es el Poder Ejecutivo a través de lo que es la DINAMA y a través del propio Ministerio de Industria. Lo que se ha establecido y por decreto es cuál es el caudal promedio diario que hay que tratar de mantener en el Río Negro. Cuando uno, y se estableció con un criterio
que para explicarlo rápido es básicamente se ha equiparado en Uruguay la garantía de ese caudal a la misma garantía que le damos a cualquier industria o a cualquier cliente eléctrico instalado en el Uruguay. Entonces, en el mismo momento que por sistema de racionamiento energético, por falta de energía, estaríamos cortando, hiciéramos un racionamiento de energía eléctrica a la industria instalada, etcétera, estaríamos haciendo un racionamiento a lo que es ese caudal mínimo establecido. Entonces, encontramos una forma de equivalencia en el cual pusimos en las mismas condiciones al racionamiento de ese caudal, que si no se verifica, UPM debería cortar la producción, a lo que le podría pasar a cualquier industrial instalado en Uruguay, de que si hay un racionamiento tendría que cortar su producción porque no le podríamos entregar energía eléctrica. Eso básicamente se hizo metiéndolo en ese optimizador que yo le digo de cómo se optimiza el sistema uruguayo. Por tanto, es esa la consecuencia. Estamos hablando de algo que en situaciones normales es casi que no afecta al costo del sistema eléctrico, y en condiciones extremas en realidad tenemos problemas por todos lados, pero es poco probable que ocurra dado el sistema que tenemos, y hemos evaluado incluso en condiciones extremas. Y bueno, en condiciones extremas, el Uruguay se pone en condiciones extremas, tenemos problemas agropecuarios, tenemos problemas por todos lados, bueno, y ahí habría en condiciones extremas de hidraulicidad, y bueno, ahí está previsto y eso está aceptado en el contrato UPM. Habrá que hacer un racionamiento porque el caudal es imposible. Si no llega agua a la represa, no podemos garantizar un agua que pase por la represa, y eso está bien entendido y no veo ningún problema. Es un problema complejo, pero bien resuelto. Bien, y la última, me acaba de confirmar, mire, la misma Oficina de Relaciones Públicas de UTE, que se va a firmar finalmente este acuerdo para los pescadores ubicados en la costa de la Laguna de Rocha. Eso sí, eso es el lunes. Eso es una obra de electrificación rural convencional. El lunes lo que va a estar pasando es la firma de los conformes, porque básicamente, como toda electrificación rural, hay una parte que pone la UTE, hay una parte que pone la OPP, en este caso la que está poniendo la parte es la Intendencia Municipal de Rocha. ¿Le llega la electricidad? Hay una parte que, no, perdón, en este caso la pone la Dinama. Es la parte, o sea, pone UTE, la Dinama, y después pone plata en los vecinos. Bueno, los vecinos lo que tienen es el fideicomiso de electrificación rural. Entonces, una vez que se firman los conformes, que esos conformes suponen que el día que empiezan a recibir la luz, empiezan a pagar la cuota parte que les corresponde por lo que la obra, arranca. Acá hay un detalle que es que la obra, por un tema de requerimiento de la Dinama, se va a hacer subterránea, para que, digamos, no... Porque es una zona protegida y mantener el una paisaje. Una zona protegida, bueno, eso son cosas Dinama ha definido. Está bueno. Y eso, la parte de hacerlo subterráneo, lo está financiando, el sobrecosto asociado con eso, que es importante, lo está pagando UTE como parte de remediación de otro proyecto importante que se hizo en la zona de acá de Santa Lucía. Entonces, bien, eso básicamente es una compensación ambiental que le pidieron a UTE. Y bueno, y en ese contexto es que se va a firmar estos conformes el día lunes. Por si no quedó claro, es el caserío, lo voy a decir de esa manera, de los pescadores de la Laguna de Rocha. Ingeniero Casaravilla, le agradecemos mucho, que tenga un buen fin de semana. No, muchas gracias a ustedes. Hoy estamos de cumpleaños, tenemos una actividad bastante me estaba comiendo eso, nada más ni nada menos, de dónde va a ser el arranque de las actividades. No, hoy tenemos el festejo de los 107 años de UTE. Bueno, es más que nada una reunión interna, pero claro, tenemos que agasajar a casi 700 entre los que se jubilaron, tienen 40 años de servicio, 30 años de servicio. Vamos a hacer un reconocimiento a Turiansky, vamos a tener una reunión con presidentes de los últimos años de UTE en reconocimiento a los funcionarios. Va a ser un día de fiesta, pero ¿eso va a ser a qué hora interno. ¿Y dónde, ingeniero? A las 3 de la tarde es a las 3 de la tarde en la muralla, que es la vieja central Calcaño, que está ahí a 2 o 3 cuadras del Palacio de la Luz, donde está la Fundación La Muralla. Bueno, es un lugar que quedó espectacular para disfrute de los niños de INAU, y bueno, y ahí vamos a hacer la actividad porque es la verdad un lugar muy grande, no entramos en el Palacio de la Luz. Muy bien, le mandamos un saludo especial, que pase muy bien. Muy bien, gracias, saludos a la audiencia también.
Azul 101.9, Montevideo 93.5, Punta. 24 horas de música, información y entretenimiento.